Vamos a hablar, hermanos, vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia, el mismo Juan, que Jesús dijo: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y luego dijo Jesús: ustedes son mis amigos. Hermanos, dice la palabra que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y este énfasis que vamos a seguir tocando este mes es un énfasis sobre la comunión, sobre las relaciones, sobre el amor, sobre el amar. Y antes de decirles, hermanos, el título y empezar, déjenme contarles que hay una idea sobre lo que queremos para esta iglesia, que es bíblica, que viene de la palabra de Dios. Algunas iglesias lo llaman visión, es lo que queremos, a dónde queremos llegar. ¿Cómo vamos a saber que ya llegamos si no tenemos un rumbo fijo? ¿A dónde vamos a llegar? Y en la iglesia, hermanos, en esta iglesia, Torre Fuerte, parte de la visión que Dios ha puesto en su palabra es que esta iglesia sea una iglesia que ame a Cristo. Así empieza la redacción de la visión. Ser una iglesia que ame a Cristo. Ser una iglesia que ame a Cristo. A veces podemos decirlos ya amamos a Cristo, pero vamos a ir viendo, mis hermanos, que si usted ama a Cristo, dice Jesús, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Luego Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Hermanos, es interesante porque si nosotros queremos ser una iglesia que ame a Cristo, necesitamos conocer lo que Cristo es y qué quiere. Por eso, después de esta parte, ser una iglesia que ame a Cristo, está la palabra comprometida. Ser una iglesia que ame a Cristo comprometida, obviamente con Él, con su carácter, con su esencia, con su misión, con lo que Jesús quiere para este mundo, para la vida de usted, para la familia de usted. Es ser una iglesia que ame a Cristo, pero que está comprometida con Él. Y esto nos va a llegar a darle gloria al Padre. Porque si Jesús le dio la gloria al Padre y esta iglesia hace lo que Jesús hizo, ¿qué creen? Automáticamente, hermanos, vamos a estar dándole gloria a Dios, gloria al Padre. Es lo que queremos, es lo que buscamos. Entonces, hermanos, dice aquí, ser una iglesia que ame a Cristo. Ser una iglesia que ame a Cristo. Miren, vamos a estar meditando en estos versículos, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 34 y 35. Hermano, alguien que ama a Cristo, Cristo se convierte en su tesoro, en su persona especial, en su persona favorita, en aquel que se le da la devoción, la vida entera. No solo el amor, no solo la fuerza, no solo el tiempo, sino la vida entera. Si usted ama algo, le va a dedicar todo a lo que ama. Y queremos que la iglesia, hermanos, todo lo demás, todo el trabajo, la escuela, su propia persona, quede por segundo lugar. Y en primer lugar esté su amor por Jesús, su amor por Cristo, por el Señor, que se desviva por Él, que lo busque, que lo siga, que lo ame, que vaya tras Él a donde Él vaya. Hermanos, esta es la idea, ¿sí? Jesús, hermanos, en estos versículos de la palabra de Dios de Juan 13, versículos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, esta escena me gustaría que ustedes se la imaginaran en su mente, tengan una visión, una imagen de lo que está pasando aquí. Es una escena muy íntima, una escena íntima. ¿Qué quiere decir íntima? Que solo están los que deberían de estar. Miren, es una escena que Jesús tiene con sus discípulos antes de ir a la cruz. Ya la cruz está a unas cuantas horas. Jesús sabe que va a entregar su vida, Jesús sabe que va a morir, Jesús sabe que va a dejar este mundo, Jesús sabe que va a dejar a sus discípulos, y Jesús, antes de tomar el pan y de tomar el vino, los llama, los reúne y les empieza a contar cosas, a hablarle al corazón de cada uno. Pero no solo eso, hermanos, antes de estos versículos, Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos. Jesús acaba de arrodillarse ante sus discípulos y les acaba de lavar sus pies, un acto de servicio más grande que hay, ¿no? Hermanos, Jesús anunció que alguien lo iba a traicionar. Está en intimidad. Alguien me va a traicionar. Y los discípulos empiezan a preguntar: ¿seré yo? ¿Quién será? ¿Serás tú? Jesús comunica esto, hermanos, y dice la Biblia que para este momento que Jesús dice estas palabras, antes en el versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir, y un mandamiento nuevo os doy. Hermanos, dicen que cuando Jesús empieza a decirle a sus discípulos hijitos, es más tierno, ¿no? Más cariñoso, más amoroso. Es cuando Judas ya no está ahí. Judas, después de cenar, se va, se aparta del grupo, se sale, porque va a tramar entregar al Señor. Entonces ahora solo está Jesús y 11 discípulos que les llama hijitos, que es un momento tierno, pero también poderoso, pero también un acto de servicio, porque acaba de lavarle los pies a sus discípulos. Entonces imagínense esa escena, hermanos. Y miren, Jesús no les deja a sus discípulos una estrategia para conquistar el mundo. Jesús no les deja un sistema religioso así muy estructurado, muy sólido. Jesús no les deja una estrategia hoy se usa de marketing para llamar a la gente a la iglesia. No les dice cómo hacer eventos, cómo llamar, cómo convocar gente. Jesús no les enseña a hacer mítines, no les enseña a traer a la gente al culto, no les enseña esto. Jesús les enseña algo importante para él, hermanos. Y algo importante para él lo podemos resumir en el amor. ¿Sí? Es lo que se menciona aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sí? Hermanos, esta es la escena. Y aquí yo encontré, mis hermanos, tres verdades sobre cómo es que Dios está construyendo su reino, sus discípulos, su iglesia, cómo Él va a confiarles la tarea del evangelio a sus discípulos. Y Jesús lo primero que hace, hermanos, es que les enseña una verdad poderosa, y es que el amor transforma, el amor cambia familias, cambia iglesias, cambia ciudades, cambia países, cambia reinos enteros. Y la identidad de Jesús es el amar, es quien es Él, ¿verdad? Dios es amor, dice la Biblia. No ama, no solo tiene amor, no solo quiere amar, sino en esencia Dios es amor. Él no puede dejar de amar porque Él es eso, Él es el amor.
¿sí? Y Jesús lo demostró y lo manifestó. Y ahora sus discípulos, hermanos, van a estar conformados sobre el amor. Esa va a ser la esencia de lo que va a transformar sus vidas, de lo que va a transformar sus familias, de lo que va a transformar sus matrimonios, de lo que va a transformar sus iglesias y al mundo. Hermanos, entonces Jesús nos va a revelar aquí, miren, yo titulé así: el amor que revela nuestra identidad. El amor que revela nuestra identidad, que nos muestra quiénes somos. ¿Sí? Si usted quiere saber cómo es o quién es, respóndase si ama. Si usted quiere conocer esta iglesia, ¿cómo la ve? ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo es la iglesia? La respuesta es: ¿ama? ¿Los hermanos aman? Según Jesús, Jesús está definiendo quién es Él y quiénes son sus discípulos. Y hermanos, yo encontré aquí tres respuestas que nos van ayudando a encontrar esta idea de que Jesús quiere transformar y dar a conocer una identidad a sus discípulos. Pero antes de ir a las tres, hermanos, déjenme decirles que hay una hermana que me dijo, ¿verdad? Que me regaló, que me obsequió. No a mí, ¿verdad? Ella me dijo: aquí le traigo 3 plantas. Una para usted. Y yo no hice nada para ganármela, ella me la regaló de gracia, de puritita gracia. Pero miren, me dijo, para las otras 2, ahí sí tienen que hacer algo los hermanos que quieran esa planta. Y ella me proponía algo, ¿verdad? Pero hermanos, yo quiero decirles que voy a compartir estas 3 verdades del sermón. Y al final, quien se acuerde de las 3, dígame y yo le doy una planta, ¿verdad? Un regalo que demuestra el amor, ¿sale? Entonces, pongan atención, díganme las 3 y yo se las regalo. ¿Qué pueden hacer con esa? Pues regalársela a su esposa, a su esposo, llevársela a su casa, cuidarla, regarla, darle amor, ¿verdad? Que crezca, que todo eso, ¿vale? Entonces, si usted quiere una planta, pues dígame y yo le pregunto las 3, si están bien se la doy, ¿vale? A 2 nada más, ¿sale? Porque una es mía. Ok, hermanos, miren, vamos a la primera. Por favor, Zeus, ahí, dale. Miren, hermanos, este amor que Jesús está construyendo, que es parte de su identidad, que es parte de la identidad del reino, de lo que debe de existir en un discípulo de Él, proviene de un decreto. Miren, es interesante, hermanos, porque esta parte del amar según Jesús, según Dios, viene de un decreto. ¿Usted sabe qué es un decreto? Un decreto es una orden presidencial o real. Es como si el rey, el presidente, el que tiene más autoridad en el país, manda a formar una ley o a formar un decreto. Todo lo que él diga en ese decreto debe de cumplirse, ¿sí? Hermanos, el amor de Dios, el amor según Jesús, que representa su identidad, que lo representa Él, es un amor que proviene de un mandamiento. Esto cambia la idea, porque en el mundo, hermanos, y usted y yo, va a querer amar siempre y cuando eso le resulte beneficioso, un beneficio. Usted va a querer amar siempre y cuando la otra persona lo ame de regreso. Usted va a querer amar si se cumplen las expectativas de su mente, de su anhelo. Usted va a querer amar si se logra tal cosa. Si esa persona hace esto, si esta persona hace lo otro. Pero Jesús, hermanos, está diciendo que el amor que Él quiere demostrar y que quiere que su iglesia, que sus discípulos tengan, es un amor que viene de un decreto, de un
mandamiento. Y está así tal cual en la Biblia, ¿verdad? Dice en el versículo 34, ¿lo tienen? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento, hermanos? Que os améis los unos a los otros, que se amen. Hermanos, el amor que Dios quiere, que Dios pide, es un amor que Él ordena. Amén. Aquí cambia la cosa porque va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de nuestra idea de lo que es amar. Porque ¿cómo voy a obligar a mi novio a que me ame? Que le nazca. Que le nazca. ¿Cómo yo me voy a obligar? Si no me nace, si no me nace naturalito, yo no te voy a amar. Si no me nace, ¿no? Porque en el mundo, hermanos, amamos siempre y cuando queramos, lo sintamos, estemos de buen humor, estemos de buenas, nos hayamos levantado con el pie derecho y todo nos está saliendo bien, nos dan ganas de amar. Pero según Dios, según Cristo, hermanos, el amor que Él pide de sus discípulos es un amor que proviene de un mandamiento. Cambia la cosa porque no es cómo te sientas, cómo consideres tu relación, cómo sientas que están las vibras. Si el ecosistema está realmente listo para demostrar mi amor, si el ambiente está, si hay una música suave, si hay un regalo de por medio, si hay una maquilladita muy procesada, o cómo se dice, muy, o como les guste. Hermanos, miren, aquí es interesante porque Jesús sabe que el instinto humano no es amar. Eso es una verdad. El instinto natural del ser humano no es amar, porque pone condiciones para amar. Cuando se den ciertas condiciones, entonces yo amo. ¿Qué está haciendo la persona? Solamente está aplazando de tomar esa decisión de amar. Porque lo natural, hermanos, según Dios, no es demostrar amor. Lo natural no es eso. Por eso Jesús sabe, Jesús conoce, Jesús entiende el corazón del hombre. Y lo primero que les dice es: ustedes amen porque yo se los mando. Hermanos, cambia la cosa porque la visión que hay para la iglesia es que amemos a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted lo va a escuchar, va a hacer lo que Él le pida. Y Cristo está pidiendo amor. ¿A quién? Dice el pasaje: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. O sea que ¿qué? Unos y otros. Unos y otros. Unos y otros. Ida y vuelta, ¿verdad? Hermanos, número uno, el amor de Jesús que demuestra su identidad proviene de un mandamiento. La palabra mandamiento, hermanos, expresa autoridad, expresa soberanía. Jesús no aconseja, es un imperativo. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Como cuando tu mamá te dice: ya báñate. Ella sabe por qué te lo dice. Es un imperativo, hermanos. Usted lo va a hacer, sí o no. Un imperativo es una orden que no se pone a consideración, que no se pregunta si sí o no, si conviene o no, si es bueno o no. Se hace, se obedece. Jesús está diciendo esto. Hermanos, Él habla como el Señor de un nuevo pacto. Jesús va a establecer una nueva forma, una nueva manera. Y esta nueva forma, nueva manera es el amor que se tienen sus discípulos. Miren, amar ya estaba en la ley.
El amar los unos a los otros ya estaba en la ley. Levítico 19:18 dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya estaba en la ley, pero Jesús dice: oigan, vengan, acérquense, les tengo algo nuevo. Les voy a contar algo nuevo. Ándale, Jesús trae algo nuevo. ¿Qué será, Jesús? Ámense los unos a los otros. Ándale, eso ya lo sabía, ¿no? Eso ya está en la ley, Jesús. Miren, ahorita vamos a ver por qué Jesús dice un mandamiento nuevo, pero esta esencia, hermanos, del amarse está en toda la Biblia. Pero Jesús la hace un mandamiento tal cual, como si fuera un decreto para su reino, en su ley, en su legislación. El amarse es algo que establece Jesús primero. Amén. Hermanos, el amor cristiano es obediencia. No es emoción. Cambia la cosa. Es obediencia, no es emoción. Amén. La identidad de los hijos de Dios, hermanos, comienza cuando se someten a ese mandato, a ese su corazón, cuando someten su corazón a ese mandamiento, cuando lo alinean al de Jesús. Allí empieza la identidad de un cristiano, cuando empieza a someter su corazón al de Él y a amar como Él. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes están tratando el amor como algo opcional? Como algo de que hoy sí, mañana no. Hoy como me venga el día. Si amanece soleado, dan ganas de amar. Si es 14 de febrero, dan ganas de amar. Porque todo el mundo te quiere ayudar a demostrar su amor, ¿verdad? Te quieren vender algo. Hermanos, número 1. Número 2, vamos a las 2. Entonces, en la identidad del amor, según Jesús, proviene de un mandamiento, proviene de un decreto. Amén. Si usted entiende esto, va a alinear su corazón y va a entender que el amar es obedecer a Dios, obedecer al Señor. Hermanos, el corazón humano no quiere amar. Por eso Jesús lo hace mandamiento. Acuérdense de esto. Por eso Jesús lo hace mandamiento. Número 2. Proviene el amor según Jesús, la identidad del nuevo reino, del nuevo cristiano, del nuevo discípulo, proviene, ¿qué dice? De un ejemplo. Miren, dice el pasaje, ¿verdad? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo? Sí, dice el pasaje, ¿verdad? Como yo os he amado. Hermanos, la palabra como es una palabra que se usa para comparar. ¿Cómo? Para comparar. Es una comparación directa. Bueno, Jesús, ¿cómo amo? Como yo os he amado. La medida del amor cristiano, hermanos, miren, esto es muy interesante. Dice la palabra de Dios que, y ayer que estábamos aquí en la cena de matrimonios, hermanos, miren, cada vez que vamos a hablar del amor y a hablar de la pareja y a hablar del matrimonio, todos vamos al Edén, cómo Dios ideó para el hombre el matrimonio, para el hombre el amarse. Y la palabra de Dios dice que al hombre lo creó, ¿verdad? Dice la palabra que formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios interviene para manipular el cuerpo, lo forma, lo construye y ahí lo tiene al hombre. Pero ¿qué pasa? Dios, para que ese hombre se convierta en un ser viviente, ¿qué hace? Le sopla, ¿verdad? De su propio aliento, le sopla y el hombre se convierte en un ser viviente. ¿Cómo hace a la mujer según la Biblia?
manda a dormir a Adán en un sueño profundo y de la costilla de Adán saca a Eva, a su mujer. ¿Y qué hace Adán cuando la ve? Dice la palabra que se emociona, que incluso dice, por fin, esta es carne y hueso como yo. Le voy a llamar varona porque fue tomada de mí. Bien orgulloso, ¿verdad, Adán? Y dice la palabra que los puso en el jardín del Edén, este jardín del Edén donde todos han pensado que es el paraíso, ¿verdad? Porque Edén significa deleite, significa un paraíso. Entonces Dios al hombre y a la mujer lo coloca allí para que se disfruten y disfruten la creación y disfruten la relación con Dios. Y allí era un estado de inocencia pura, hermanos. Ellos se amaban. Hasta que, ¿qué pasó? Entró la serpiente y el pecado. Hermanos, aquí Dios ya había establecido el mandamiento de amarse. Y muchos creen que lo que Dios hace al establecer la ley es regresar al hombre al Edén, a ese lugar, a ese estado donde todo es bueno. Porque dice la palabra de Dios que cada vez que Dios hacía algo, decía que era bueno. Y vio Dios y dijo que era bueno. Y termina diciendo que todo lo que creó, hombre y mujer, a la humanidad, dijo, incluso dice más grande, ¿no? Dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea que Dios, hermanos, estableció esta humanidad para relacionarse, para amar. Yo les decía que la idea de Dios, hermanos, es que Él nos crea para amar. Somos creados para amar, no para otra cosa, sino para amar, porque Dios es amor y Él crea una humanidad a su propia imagen, con la capacidad de relacionarse y de amar. Usted, hermano, fue creado para amar. Y hermanos, Dios los puso allí, pero muchos creen que la ley y esto nos regresa al Edén. Pero miren, cambia todo cuando Jesús aparece. Porque el mandamiento de Levítico era: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Como tú te cuidas, como tú te amas, como tú te comportas hacia ti, así trata a los demás. ¿Sí? Esa es la regla de oro. Como te gustaría que te traten a ti, ¿tú qué? Trata a los demás. ¿Sí? Hermanos, miren, cambió todo cuando aparece Jesús. Jesús es el antes y después del amor, porque Jesús empieza estas palabras, su discurso, diciendo: un mandamiento nuevo os doy. Pero uno se va con lo primero, que os améis los unos a los otros. Los discípulos sabían que ese era el mandamiento, pero miren lo nuevo. Lo nuevo, hermanos, es ahora la iglesia, los discípulos de Él, el reino que Él está construyendo. Ama a su prójimo no como a sí mismo. Ama a su prójimo como Cristo lo amó a Él. Así como Cristo me ama, yo voy a amar. Hermanos, cambia totalmente la perspectiva del amor. Porque yo puedo decir, yo como a mí mismo me amo. Pero ahora, hermanos, Jesús hace algo que nos sorprende a todo mundo, porque Él pone la vara hasta acá y dice: tú tienes que amar nivel yo. Hermanos, Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos, acaba de demostrar que Él quiere servirles, va a entregar su vida en la cruz en unas horas, pero quiere que sus discípulos continúen con el evangelio, con su misión, y no pueden continuar más que si se aman. Y no pueden continuar con el mandamiento anterior al nuevo pacto, que era: como a ti mismo. Necesita cambiar algo y amar como Jesús. Hermanos, ¿cómo es amar como Jesús?
El estándar es ese, amar como Él, lavando los pies indignos, sirviendo incluso al traidor, soportando las negaciones, las traiciones, las debilidades de los demás, entregándose voluntariamente, sacrificialmente para el otro. Es un amor sacrificial, es un amor incondicional, es un amor perseverante, es un amor intencional que está dispuesto. Pero proviene de un mandamiento y proviene de un ejemplo. Hermanos, usted y yo ya no amamos como a nosotros mismos. Usted y yo amamos como Jesús me amó a mí. Paciente, fiel, tolerante, sacrificial. Por eso dice Jesús, nadie tiene amor más grande que este que da la vida por sus amigos. Y lo asombroso es que dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. El amor cristiano, hermanos, no depende del mérito de otro. El modelo no es cultural, no es como la cultura define lo que es amar. 14 de febrero, chocolates, flores y cartas, poemas, canciones, serenata. Eso es el amor según la cultura. Pero el amor según Jesús es un amor sacrificial, intencional, perseverante, que no depende de lo que hace el otro, depende de una decisión de amar. Amén. Pero no amar como tú piensas que es el amor, sino como ama ¿quién? Jesús. Como Dios te lo ha demostrado, como Jesús te ha demostrado que se ama. Hermanos, vamos al tercero y último. Esta identidad en el amor proviene de un nacimiento real. Miren, de un nacimiento real. Dice Jesús ahí en el versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien es cristiano? ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien es discípulo de Jesús? Yo me doy cuenta que alguien es discípulo del Señor cuando Él ama como su Señor, cuando Él ama como su Maestro, cuando Él ama como Jesús, cuando no pone obstáculos, barreras, cuando no enumera una lista de defectos de la otra persona a la que debe amar. Hermanos, cuando yo sé que he nacido de nuevo, cuando tengo esa fuerza suficiente para amar como Cristo lo hace, para entregarme como Él se entrega, para, miren, humillarme como Él se humilla. Hermanos, la forma de amar de Jesús, dice la palabra, que Él se humilló, haciéndose hombre. Yo les decía, ¿verdad? Ya eso es una humillación para Dios, hacerse hombre de carne y hueso. Pero Él todavía se humilló más muriendo. Pero Él todavía se humilló más muriendo, porque dice la Biblia, muerte de cruz. O sea, humillado quedó el Señor. Pero dice la palabra que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Porque Él sabía que estaba obedeciendo a su Padre. Él sabía que de esa manera usted podría ser una nueva criatura, una nueva persona, perdonado por Dios. Hermanos, esa es la manera de amar, que incluso estoy dispuesto a humillarme, a dejar que el otro
gane, me pase por encima. Esto es contra mí en todos los sentidos. Hermanos, el amor con el que ama el Señor es el amor más grande que puede existir. Pero miren, Él lo demostró como un hombre. Y ahora sus nuevos discípulos están aprendiendo a amar como Él lo hizo. Hermano, una señal de que usted ha nacido de nuevo es que ama. Que ama. Proviene de un nacimiento real. Dice Jesús, en esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Su mamá, su papá, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Si ven ellos que a usted no ama, probablemente, hermano, necesita usted ir a la cruz, entregar su vida al Señor, nacer de nuevo, dejar que Él lo transforme. Hermanos, dice todos. Mi esposa puede decir, mi esposo sí ama, porque me ama. Pero si tuviera 2 hijos, ellos, si no pudieran decir, mi papá sí ama, tenemos un problema. Porque dice Jesús, en esto conocerán todos. Si tengo abuelitos y ven que yo amo, si tengo papás y ven que yo amo, si tengo hermanos y ven que yo amo, si tengo hijos y ven que yo amo, si yo tengo amigos y ven que yo amo, si yo tengo novio y ven que yo amo, si yo tengo esposo y ven que yo amo, salud. Hermanos, dice todos. Así que puede usted preguntarse, ¿cómo ha sido mi amor? Es un amor que nace del verdadero amor de Cristo, o es un amor que aparenta nada más y aparenta con uno. No puede aparentar con 5 o 10 porque no es suficiente. Y el amor que proviene del sacrificio del Señor, hermanos, abarca todo, es suficiente. Todos pueden ver que esa persona realmente ama. Proviene, hermanos, el amor de Jesús, la identidad del amor, proviene de un nacimiento real. No se engañe, no se engañe, porque dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Primera cosa, que son míos. Y segunda cosa, que son míos y discípulos. Hermanos, ustedes y yo somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, que lo amamos, por lo tanto amamos como Él. Todos se dan cuenta, hasta la suegra. Hermanos, vamos a terminar aquí. Yo solamente quiero hacerle un llamado a usted. En la forma en la que usted ama, refleja quién es usted. Ese es el título del mensaje. Como yo amo, refleja quién soy. Y lo que ha reflejado mi amor, y a lo mejor yo veo, sí, mi esposa, él sí creen que yo amo, pero hay alguien que dice no. Hermano, procure cuidar una relación de padre, de hijo, de esposo, de amigo, porque Jesús dice tal cual, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. Pero dice conocerán todos, todos. Hermanos, yo les hago esta invitación a que amemos como Cristo. Si usted es cristiano, si no es cristiano, esto no se va a poder. Necesita entregarle su vida a Él.
dejar que Él lo haga de nuevo, lo transforme. ¿Y cómo se logra eso? Solamente reconociendo que ha fallado y poniendo su fe en Jesús. En ese momento usted puede convertirse en un hijo de Dios y puede amar como Dios ama. Hermanos, la forma de nuestro amor nos dice quiénes somos. Si usted hoy no puede decir quién es o no puede sostener que ama como Cristo, puedo invitarlo a que usted pueda pedirle al Señor que lo ayude a amar, que lo ayude a amar y amar como Él lo hace. Y segundo, pregunte incluso, ponga atención a su alrededor. ¿Qué pueden decir de su amor? ¿Se ve o no se ve? Hermanos, vamos a dejarla aquí. Yo les hago este llamado. El Señor nos deja 3 realidades, 3 verdades profundas, ¿sí? El amor es un mandamiento, no como el anterior, sino uno nuevo, porque es basado en cómo ama el Señor. Es a la medida de Cristo, a la estatura de Él. Y el amor es una señal visible de un verdadero discípulo del Señor. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos recordar cómo tú nos has amado, Padre. Pero te pido que nos ayudes a amar como tú lo haces, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecerte. A veces es difícil, Señor, porque nuestra carne, el prójimo, Señor, se convierten en un obstáculo. Pero, Padre, tú lo has dicho como un mandamiento, como un decreto tuyo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y amarnos los unos a los otros, Señor. También te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a amar como tu Hijo Jesús, aquel amor que fue obediente hasta la muerte, que fue, Señor, dispuesto, que fue intencional, que se sacrificó, que se humilló, pero que transformó nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar como Él. Pero también, Señor, te pido que pongamos atención a nuestras relaciones, Padre. Que todos puedan ver que somos tus discípulos porque amamos, Señor. Porque es una muestra real de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro corazón. Padre, ayúdanos, porque sin duda te necesitamos. Dice tu palabra, Señor, que nosotros amamos porque tú nos amaste primero. Así que enséñanos a amar, Señor, como tú nos has amado, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, los matrimonios, las familias, las relaciones de hijos con padres, de hermanos, de amigos, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieren 2 plantas, acérquense conmigo. 1, 2. Ok.